Soy Irene Chamumi, ugandesa. Soy médico y tuve la suerte también de dedicarme a un proyecto CHEP en Kenia durante 2 años. El CHEP básicamente consiste en la salud infantil desde los años 4 hasta 14 entre niños de primaria. Entonces lo que hacemos es visitas en los colegios, porque ahí es donde se encuentran estos niños. Hacemos chequeos médicos, desparasitamos a los niños y si encontramos un niño o los niños que tienen enfermedades más serias, los llevamos al hospital, porque muchas veces encontramos niños que están enfermos pero no lo saben. Bueno, tiene mucho que ver la salud con la educación, porque también lo que hemos visto es que cuando los niños están enfermos no van al colegio. De hecho, nos han dicho los profesores que el absentismo es mucho menor ahora que hemos empezado el CHEP. Eso ha pasado en Kenia. Primero me sorprendió, porque la verdad es que CHEP es un proyecto pequeño. No es un proyecto grande que tienes que hacer muchas cosas. Es muy pequeño y cuando lo haces te sientes bien, pero tampoco piensas que es una cosa grande. Pero en realidad cambia las vidas, cambia la vida de los niños. Y para mí el premio me ha hecho pensar que una persona puede hacer algo pequeño, pero que cambia la vida. Y como lo hacía en Kenia, y ahora he vuelto a mi país, quiero seguir con ello. Y me supone un gran reto, porque empezar nunca es fácil, pero creo que es posible y estoy muy agradecida por el premio. Tenemos muchas chicas que empiezan en primaria y al final de primaria no están en colegio y los niños siguen. Y eso afecta su autoestima, afecta su manera de ser en la sociedad. Y yo creo que pueden mucho más. Y entonces eso es una cosa que también pienso que podemos ayudar a las chicas desde pequeño, desde la primaria, ¿sí? Para que puedan seguir con su educación. Me gustaría decir, bueno, a los alumnos, a las alumnas de la universidad, que si quieren, pueden ayudar. Bueno, pueden ayudar a la mujer africana, a los niños en África, en maneras muy sencillas. Y también agradecer lo que tienen, ¿sí? Y pensar que con lo poco que tienen puede hacer mucho más.